Entonces, si yo trabajo 14 horas, a alguien se lo estoy quitando, al sueño, a mi espiritualidad, A tu a mi familia. energía, a mi familia. Entonces, no vamos a rendir. Entonces tú ves a la gente diciendo, no, voy a hacer esto y voy a hacer esto otro. Y ahora me voy a poner a vender carteras también, pero las voy a mandar hacia en Italia. Cuando vienes, imagínate que te montaste en una bicicleta fija y estás todo el día pedaleando, te vas cansadísimo, pero estás en el mismo lugar. Aún sintiendo miedo, me doy permiso de avanzar. Mi valentía es mayor que mi temor. Me doy permiso. Hay gente que cuando la conoces, sientes que la conoces de toda la vida. Eso fue lo que me pasó con mi invitada de hoy. Una mujer que desde que la vi, además que coincidíamos sentadas lado y lado las dos, cada vez que íbamos a comer, en un retiro de silencio que hicimos hace un mes, más o menos. Esa persona resultó ser una mujer llena de bendiciones, de poder, de conocimientos. Además, una mujer sabia. Esa mujer que yo quiero tener cerca por mucho tiempo. Y ella se llama Rita Ramírez. Se las presento. Bienvenida. Gracias, amiga, gracias. De verdad que desde el corazón te digo que la conexión fue instantánea. O sea, tú y yo nos vimos y nos conectamos. Yo creo que en las vías pasadas como que éramos amigas. Seguro. Profunda. Mira, Rita, hay algo muy rico y es saber cuando tú consigues a una persona y el solo hecho de verla a los ojos y sentirla ya te dé esa confianza y ese no sé qué que dice, me siento cómoda con ella. Eso fue lo que me pasó a mí contigo. Pero además yo creo muchísimo en las diosidencias. Entonces me llamaba la atención que siempre coincidíamos sentadas juntas. Y yo, la primera cosa maravillosa fue cuando empezamos a hablar y me dice, y yo te cuento que me estoy mudando para Miami, que recién me mudé para Miami, me preguntas dónde y además me dices, ay, aquí hay una persona que vive en el mismo edificio que tú. Todas esas cosas me hablan a mí de que estamos donde estamos y lo único que tenemos que estar es conectados con el momento presente, con la gente que aparece. Yo me fui tan lejos a México a conocerte a ti, que te tengo cerquita, y a Paola, que vive en el mismo edificio. Exactamente, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Qué regalo, Sí. qué regalo tenerte. Pero además tenemos gente en común, tenemos gente conocida, amigos en común. Pero además, una de las cosas maravillosas que me pasó cuando me dijiste, porque hablé, como siempre hablo, del círculo de influencia, y me dijiste, yo trabajé con Ismael Cala como su CEO. Y yo dije, oh my goodness, esto es mucho para mí ya. Mira, ser empresaria en los Estados Unidos no es lo mismo que ser empresaria en nuestro país. Pero yo te voy a hablar y yo me voy a dar permiso de decirlo abriendo el programa. Yo soy una mujer que me encanta trabajar, me encanta emprender, me encanta inventar, pero créeme que no sé darle estructura a nada. Y yo creo que cuando uno llega aquí a los Estados Unidos, eso cobra un precio muy alto. Yo lo he pagado y lo he pagado alto. Y yo sé que esa es una de tus grandes talentos, es ayudar a las personas a ver cómo emprender y no morir en el intento, porque la verdad es que casi que uno muere en el intento Sí. de esto. Si no mueres, por lo menos pierdes mucho dinero. Sí, sí. Eso es correcto. Tú sabes eso que decimos los hispanos, si tú quieres llevarte $1.000.000 de vuelta a casa, tienes que invertir en Estados Unidos 2 o 3 millones, para que pierdas dos y te lleves uno de regreso. Yo lo que creo es que yo siempre le digo a los empresarios y a los emprendedores,
el costo de la improvisación en Estados Unidos es gigante. En nuestros países improvisar es parte de la creatividad y la innovación que nosotros, esa picardía que tiene el hispano a la hora de hacer un negocio y tiene una red de contactos muy amplia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es yo digo, uno de los cambios en nuestro mindset o configuración de mente? Es, yo aquí no conozco nada, yo voy a empezar de nuevo. Así nosotros ejerzamos lo que veníamos preparados en nuestros países. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Tú eres peluquera en alguno de nuestros países y tú vienes acá y montas una peluquería y vas a descubrir que todo se teje distinto a lo que hacía. Y es el mismo oficio. Puede ser médico, puede ser terapista, puede ser educador, lo que tú quieras, es el mismo oficio. Pero aquí hay que tomar en cuenta una cantidad de cosas que nosotros no nos gusta planificar. Por ejemplo, fíjate, el innovador, el emprendedor siempre tiene una idea creativa. Pero cuando se sienta con el que va a hacer la estructura, tú le dices, mira, vamos a armar un modelo de negocio. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Dónde van a venir los ingresos? ¿Cómo tú vas a sustentar esto? Eso les cuesta en las primeras sesiones, les cuesta un mundo, porque no quieren encajonarse. Pero yo comentaba temprano que este es el país que más teorías de gerencia ha desarrollado. Porque en un país tan gigantesco, tú no puedes hacer nada que no puedas medir. En la medida que mides, ajustas y mejoras. Pero yo me he sentado con empresarios que están enamorados de un producto y cuando sacamos la estructura de costos, resulta que está perdiendo cada vez que lo produce y ellos se asombran y dicen, pero ¿cómo es esto? Ese no es tu producto bandera, ese no es el estrella, pero es el que a ti te gusta. Pero ahí estás perdiendo dinero todos los días. Entonces, entender que no es enamorarme de mi producto, es ver la rentabilidad del producto, cuánto me queda cada vez que ese producto sale y entender que aquí cada centavo cuenta. Aquí es volumen, aquí no es... Rita, y cuando hablas de producto, también hablas de servicio, Sí. porque por ejemplo, en mi caso, yo lo que presto es un servicio. Ujú, Ojo, a veces saco productos, pero ujú. productos, cursos, libros, pero ¿cómo se aplica eso? Igual, el servicio es algo que tú vas a vender, pero ¿cuánto te cuesta ese servicio? Por ejemplo, cuando tú prestas un servicio o por ejemplo la gente que está generando ahorita contenido, que somos muchos. Ok, ¿cuánto me cuesta a mí la generación de contenido? Fíjate Mucho, cuánto te cuesta a ti la elaboración de este podcast sí, y esta invitación maravillosa que me hiciste. Todo esto tiene un costo. sí, Entonces muchas veces uno dice, bueno, pero esto no es tangible. Sí, al final la consultoría, el coaching es un servicio. Pero igualito de eso vivimos los profesionales que nos preparamos para eso. claro. Entonces, entender cuánto me cuesta, cuánto es la inversión. Y yo comentaba, y siempre lo comparto con todos nuestros clientes, es que a veces pensamos que todo tiene que ver con cuánto dinero tenemos para invertir. Pero tenemos que tomar en cuenta otros recursos para que ese emprendimiento tenga un éxito, que es la parte de la inversión, cuánto dinero tiene, la parte del recurso humano, Ujú. eso incluye tú como persona, cuánta energía, cuánto tiempo le tengo que dedicar. Y luego es la parte del tiempo, que es el recurso más democrático del mundo. O sea, nosotros estamos mandando ya cohetes a Marte Ujú. y no ha habido manera de generar un nanosegundo más. Es decir, tú tienes 24 horas, yo tengo 24, Elon Musk está de moda, tiene 24. Que según ya no son las fulanas 24, sino que cada vez es menos el tiempo, porque si te lo pones a ver es verdad, ya el tiempo no Exacto, dura lo mismo. claro, pero es porque también los seres humanos queremos hacer demasiado. Entonces, Ujú. nosotros tenemos que gestionar ese tiempo, porque como eso está diseñado, como está diseñado, son 24 horas, 8 para trabajar, 8 para descansar y 8 para energizarse mentalmente, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Total. Entonces, si yo trabajo 14 horas, a alguien se lo estoy quitando, al sueño, a mi espiritualidad, A tu a mi familia. energía, a mi familia. Entonces, no vamos a rendir. Entonces tú ves a la gente diciendo, no, voy a hacer esto y voy a hacer esto otro. Y ahora me voy a poner a vender carteras también, pero las voy a mandar en Italia. Cuando vienes, imagínate que te montaste en una bicicleta fija
y estás todo el día pedaleando, te vas cansadísimo, pero estás en el mismo lugar. Estás en el mismo lugar. No lograste nada. ¿Por qué? Porque subestimaste la capacidad que tenías de esos recursos que son fundamentales. Entonces tú haces tu inventario, los cuidas y dices, esta pelea no me la voy a casar. Escoges qué es lo que quieres hacer y Escoges, lo que no. eliges, exacto. Rita, ¿qué diferencia has visto tú? Bueno, ¿cuántos años tienes tú aquí? Tú debes tener muchos años ya. 20, ya voy para 23, sí. Imagínate, eso es un montón. Un montón, sí. ¿Cómo le ha ido a Rita en esa parte de emprendimiento? Bueno, fíjate ¿Siempre ha que, sido con éxito o has sí, tenido no, tus... mira, el que te diga que todo corre, esos son los 2 minutos de Instagram. Yo te voy a decir porque nosotros llegamos a tener una empresa que se llama Escudo Consulting, que tiene que ver con coaching y consultoría en el área de negocio. Porque nosotros nos pasó todo lo que ahorita nosotros le decimos a la gente cómo prevenirlo. Ujú. Todo, pero tú sabes lo que es todo. O sea, desde comprar un negocio que era fraudulento, desde entonces tratar de levantar un negocio y el negocio quebró y vino la recesión del 2008. O sea, todo lo que tú no entendías, tan sencillo como hacer un due diligence, que es básicamente el análisis del negocio que vas a comprar. Ujú. Entonces tú, pero te quiero contar otra cosa, nosotros éramos empresarios en Venezuela, Eso nosotros era lo que te teníamos quería negocios en preguntar. Venezuela, Mm. nosotros teníamos franquicias americanas en Venezuela y además trabajábamos desde el punto de vista corporativo. Es decir, no era que vinimos aquí, ay, yo nunca había tenido un Nunca he hecho negocio. nada y aquí vengo a No, inventar. no, teníamos negocios allá y le fue muy bien. Y antes que del desastre de nuestro país, pues de ahí venían parte de nuestros ingresos. Pero ¿qué pasó? Llegamos aquí y esto no se cocinaba de la misma forma que en Venezuela. Y una vez oí un empresario hotelero grande aquí en Estados Unidos, de Venezuela, que tiene hoteles en Ecuador, en República Dominicana, aquí en Miami, dice, te voy a poner un ejemplo sencillísimo, porque una vez hicimos un seminario aquí en Miami donde invitamos a un montón de empresarios que venían de otros países Ujú. a que contaran su anécdota. Y la de él me encantó porque fue muy sencilla. Él dice, cambiar un switch eléctrico, un tomacorriente, en el hotel que tengo aquí, me cuesta miles y miles de dólares porque eso tiene que ir al condado, al arquitecto, Los el permisos. inspector, los Ujú. permisos. En Ecuador me cuesta $50. Wow. Porque llega el, ¿sabes? El pana, electricista, mueve aquí, chacachá. Si Y alguien sabe, ya, ya, sin mayores sin pretensiones de mayores seguridad ni pretensiones. muchas cosas. Entonces, claro, tu estructura de costo en nuestros países versus lo que es acá, se te multiplica, pero tú inicias y dices, oye, déjame empezar. O sea, en esta ciudad del Doral donde tú y yo vivimos, un negocio puede estar bajo inspección un año y medio y tú no lo abres. Entonces, en tu inversión inicial, tú Tienes que tienes que, meter todo ese tiempo. tú tienes que meter ese tiempo. Entonces tú dices, no puede ser que yo tenga que esperar 3 meses porque lo que quise fue poner la campana en la cocina 1 milímetro más para allá. Entonces tú, ¿qué te pasa en ese proceso? Te agotas física, mental y emocionalmente. Te agotas. Entonces es el emprendedor que abre y al año cierra. Ya ahí dejó un dineral con Claro, el que no claro, contaba. claro. Pero cuando nosotros vivimos todo eso, dijimos, nosotros tenemos que explicarle a la gente. Yo hubo un momento en que decía, yo debiera esperar a los emprendedores con un sign en el aeropuerto. No se No meta en cometas en estos errores. problemas. Claro. Pero muchas veces, como creemos que sabemos todos, entonces ese que te va a guiar es el que tú dices, no sé si vale la pena invertir en esto. Y el tiempo nos ha dicho que sí vale la pena, porque vas a aprender una cantidad de cosas. El conocimiento se paga. Y si yo voy a evitarme un año de errores, pues para mí eso no es un gasto, es una inversión. Claro, por Y así supuesto. nace nuestra empresa de consultoría. ¿Y cómo entonces Rita se ha convertido, que me imagino que tiene que ver con todo este camino que has recorrido, más el que traes, en mano derecha de grandes líderes empresarios? ¿Cómo llegas ahí? Porque además tú tienes, y esto lo voy a decir yo porque te lo sentí, te lo vi, cuando hablo contigo es la energía que me das. Tú eres una mujer de armas tomar, o sea, tú Sí. te paras
dice lo que tienes que decir, mandas tu broma, esto es lo que es, esto es lo que hay. Y yo me imagino que eso debe ser muy poderoso para hombres con los cuales tú has trabajado como líderes. Sí, mira, yo soy una apasionada de la gestión del talento humano, porque ese es el activo más importante que tienen todas las empresas. Siempre y cuando tengas la capacidad de seleccionar los A players, los que yo llamo jugadores A, Ujú. clasificación A, que siempre cuestan un poco más. Y la gente tiene que entender que ese costo se convierte en una inversión a Claro. mediano y largo plazo. Sí, he tenido retos porque en algunas veces me han dicho que soy hombre en acción, liderando, gestionando, aunque soy una mujer. Y lo trato de hacer con el mayor respeto, pero soy un poco impaciente Ok. a la hora yo soy un animal de números, de gestión. Yo soy feliz cuando yo tengo mis indicadores de gestión y cuando yo tengo un presupuesto y cuando yo tengo un plan. Ay, Dios. Ese es como mi guía. Entonces yo voy y yo espero que todo el mundo Lo entienda como lo tú. entienda como yo y lo gestione como yo y le dé valor a eso. Otra cosa que yo valoro mucho en mi relación de liderazgo es la honestidad. Yo a mí cuando alguien me llama y me dice, yo quiero decirle que acabo de cometer un error, yo eso para mí es un tesoro, yo lo valoro. Cuando me tratas de ocultar algo, tú sabes, para componer la situación, yo soy impaciente. Impaciente y a veces puedo ser dura. Me ha tocado, yo sé que mucha gente va a ver este ¿Eres podcast. líder o eres jefa? Yo soy líder, yo no soy jefa. Aunque seas dura. Aunque sea dura, sí, yo no, yo creo en el liderazgo, yo Ujú. creo en el respeto, yo creo en que la gente, habrá mucha gente que va a ver esto, que ha trabajado conmigo, que ahorita debe decir, sí, trabaja con ella para que veas. Trabaja con ella para que veas. Exactamente. Pero yo creo en el respeto, pero también yo creo que cuando tú entras en una organización, esa es una alianza de dos vías. Nosotros recibimos una remuneración por un trabajo honesto, eficiente, sabio, porque no nos pagan para que nosotros nos equivoquemos de forma repetitiva. Te puedes equivocar una vez, no de forma repetitiva. Los que me contratan a mí me miden por resultados. Y yo siempre le digo a la gente que ha trabajado conmigo, al, a las personas que nos contratan nos miden por resultados, no por esfuerzo. Mm. Yo puedo decirte a ti, trabajo 12 o 14 horas, pero si yo no llego a la meta, eso no De nada interesa, valió el no tiempo. interesa. Entonces, en eso yo creo en el horario de las 8 horas. No, yo no, cuando la gente me dice, trabajé hasta las 11 de la noche, estamos teniendo un problema de eficiencia ahí. Si tú usas tu talento y tus recursos bien, tú debes poder gestionar en el tiempo de tu horario, porque yo necesito que tú te recargues las Claro. otras horas. Pero sí, no, sí, soy exigente definitivamente, pero esa exigencia al que me contrata sabe que va a tener resultados. Qué bueno. ¿Cómo hace Rita? Porque sé, y me nombraste muchas veces a Luis. ¿Cómo hace Rita para el balance entre esa mujer líder exigente, mano derecha de otros Sí, líderes, para hacer el balance entre familia, esposo, trabajo, nieto, hija? sí. Mira, eh, Luis es un toro. O sea, Luis es un tipo brillante con el que yo he tenido la bendición de compartir 40 y dele años. Ay, qué bello. eh, y es el balance, él es mi balance en mi vida. Y yo creo que nosotros dos somos un balance en la relación. Luis es el tipo tranquilo, em, él maneja todo lo que son las finanzas, él tiene unas habilidades en proyecciones, planificación, elaboración de planes de negocio, que es una cosa maravillosa. Esa no es mi habilidad. O sea, tú me das esos números, esa es mi pizarra, yo me voy a guiar, ese es mi GPS, pero no me pongas a moler números, eso no soy yo. Pero yo soy la parte de venta, de lograr los negocios, de hacer esa química que es necesaria para que tú confíes Claro. en que vamos a hacer un buen trabajo y trabajar con él. Luis
es un ejecutivo de la industria, fue ejecutivo de la industria petrolera, súper exitoso. Y entonces es sacar a un hombre de su mundo corporativo y emprender con este personaje que no se parece en él para nada, para nada. O sea, tú me dices, yo voy a comprar una cosa y no sé cuánto hay en esa cuenta de banco. Él tiene que saber cuánto hay en la cuenta de banco. Él no da paso Un en paso. falso. No, yo me puedo tirar sin paracaídas. O sea, eso nos ha dado una sociedad muy linda. Otra de las cosas que hacemos es que, y otra cosa que tengo que reconocerlo, Luis es un socio de la mujer. Luis cree que la Mm, mujer tiene inclusive más capacidades que el mismo hombre. qué bello. Él me celebra todo, o sea, si yo voy para la China, tienes que te va a ir maravilloso, tú vas a venir de allá fabulosa. Y empodera a la mujer, o sea, yo te digo, esos años que estuve haciendo un trabajo que fue muy exigente, yo viajaba todas las semanas. Y cero problema con No, no, Luis. no, jamás, jamás. Simple y llanamente, y cuando yo tengo una duda lo llamo, mira, me está pasando esto, bueno, yo te recomiendo que hagas esto y esto y esto. Pero evidentemente todos los días trabajar, teníamos que poner un stop en la parte familiar. Claro. Luis también es un workaholic. Entonces, ¿qué hacíamos? A lo que entrábamos a la casa, yo le decía, esto aquí murió. Aquí o sea, Se acabó entré a la trabajo, casa. se acabó todo. Sí. Muchas veces no caemos en la tentación de, Claro. mira, yo le digo, mira, yo ahorita, aquí llegué a mi paz, tú sabes, a mi hueco donde me recargo, esto me da nota, una copa de vino, no quiero contaminarme ya. Mañana a las 9 o a las 8, cualquiera que sea la hora, retomamos este tema, porque ahorita no lo... Y ha sido tan intenso eso que de verdad que nos respetamos Qué bueno. nuestros espacios. Nosotros tenemos dos maravillosos hijos, profesionales, brillantes también, y hacemos mucho equilibrio con ellos, actividades juntos, viajamos juntos y un nieto maravilloso, es mi Lexotanil. Qué bella. Ese es Es el tu que, lavender, tu exacto, aromaterapia es el que, particular. ¿sabes? Te rompe todo. Porque si hay una definición maravillosa del mindfulness, son los niños. Claro. Ellos están aquí ahora. Sí. Ellos no se van donde nosotros nos Pendiente vamos. de lo que tienen allí en la mano. Exacto. Y eso es bellísimo, porque te despeja de todo. Entonces, no es algo fácil, pero se puede lograr. Eh, ¿Cómo ves tú, Rita, la cantidad de mujeres que están emprendiendo negocios? Pero además, muchas de ellas no tienen a Luis, Ujú, ¿sabes? sí. Ni tienen a Pablo, como una amiga que vino a otro podcast, que también tiene al marido que le ayuda en todo, y no saben qué hacer. O sea, ¿cuáles son las limitaciones que tú ves para esas mujeres que estamos emprendiendo, que tenemos que muchas veces no tenemos a ese hombre a quien preguntarle, a Sí. quien que nos dé un consejo, ni siquiera preparado, porque a veces lo Ujú, tenemos y no está ni preparado. sí. Mira, yo les diría que uno tiene que identificar sus círculos o su persona vitamina. No necesariamente tiene que ser un hombre o una pareja. Por supuesto que tener una pareja es maravilloso, cualquiera que esto sea el formato que tú quieras tener, pero creo que ese círculo que te rodea, ese nido que tú haces entre amigas, hermanas, madres, parejas, son importantísimos para nutrirte en este reto tan intenso que tiene Mm. la mujer de hoy. Yo Sobre todo veía la mujer de hoy. sí, yo veía tu podcast con tu hija y la ilusión tan bella que ella tiene de ser mamá, pero a la vez es una ejecutiva, Total. que tiene una Y además responsabilidad. con una idea de hacer un país. Exacto, eso me encantó, me encantó. Entonces, este, todas esas mujeres maravillosas que tú y yo conocemos tienen un mundo de ilusión y además son brillantes. Y está comprobado que son capaces de tener un impacto maravilloso en esta sociedad. Que hay que trabajar.
esa sensación de culpa, Ujú. esa sensación de que no podemos o no debemos o no nos permitimos. Pero tú sabes, Rita, que eso es más en las mujeres de la edad de nuestra Ujú. y no en las muchachas de la edad de la tuya y la mía. Sí, pero fíjate algo curioso, muchas de las personas que son clientes nuestros son mujeres entre 35 y 45 años, Ujú, emprendedoras, ujú. brillantes, negocios maravillosos, pero siempre son las que más carga emocional tienen. Ah, pero sí, sí sientes eso. Sí. ¿Por qué? Porque tú y yo, a esta edad en que estamos, que nos permitimos elegir, s- decidir, ya hemos visto demasiado, es complicado que me contaminen, pero cuando yo estoy en una edad donde yo soy mamá o quiero tener una pareja, pero soy hija, pero soy hermana, pero soy ejecutiva, pero tengo que trabajar Y y tengo que además estar bonita y me tengo que acomodar la eso, cara y tengo que comprar ropa y eso tengo es que ir a la correcto. Tengo peluquería. que verme bien, Auxilio. no me puedo. Y luego veo minutos, 3 o 4 minutos de vidas de otras mujeres que están casados, como yo digo, la familia Lego. El hombre es bello, la mujer es bella, los hijos son bellos, el perro es bello, la casa es bella. Familia Lego. Exacto. Me Entonces tú dices, encanta. wow, ¿yo cómo estoy? Si Mm, hay algo que han traído todas estas plataformas es el vicio de la comparación, que antes era horrible. de vez en cuando externa, ahora es cada momento, lo vemos. Entonces, trabajar mucho en ese amor maravilloso que es el amor propio. Creer en ti. No, no, pero esa es una conversación contigo misma. Yo cuando veo a esas mujeres y digo, Dios mío, míralas dónde están. Lo que están facturando es increíble, pero hay una tristeza, hay una angustia, porque yo tengo que hacerle check a todas las cajitas. Y no, Y no. eso no es necesario. Tú eres bella, brillante, importante, inteligente, tal como eres. Y quien te va a amar así, como eres, con esas bondades, esas maravillas, esa capacidad de crear que tienen. Entonces, Inclusive con las imperfecciones y eso las dudas y la falta de confianza, porque eso también existe en todas en todos, nosotras. todos los seres humanos en algún momento tenemos una angustia, una desconfianza, no creemos que vamos a ser capaces de hacer algo. Está bien, porque tener miedo o dudar está bien. Lo que no podemos es quedarnos ahí. Ahorita me hiciste recordar, tú y yo éramos las mayores del retiro que acabamos de Ujú, ir en México, ujú. el retiro de silencio. Y era interesante porque yo te veía a ti y tú me veías a mí. Como que nosotras veíamos todo desde otro punto de vista, desde ya la mujer más madura, desde la que ha vivido otras cosas, la que ya le está dando importancia a otras. Pero a mí me llamó mucho la atención mujeres tan jóvenes que todavía tienen un montón de cosas sin resolver. Wow, sí. Yo también me vine con esa angustia y decía, y lo volví a vivir el sábado, donde tú y yo estábamos, y digo, wow, pero algo me encantó de lo que hizo Cata ese sábado, y es cómo nos estamos contando las historias. Exactamente. Porque tú te puedes contar tu historia bonita o te la puedes contar fea. ¿Tú me entiendes? Sí. Yo pudiera contarme mi historia, Dios mío, tú estás a esta edad, tú y yo, todavía trabajando, emprendiendo, viendo qué vamos a hacer. La vida nos retó con eso. Así es. Pero también puedo decir, wow, me siento bien, me siento enérgica, me siento capaz, me siento con todas las bendiciones que Dios me ha dado para seguir este, en movimiento haciendo cosas. Ujú. Entonces, siempre depende cómo tú te eches la historia a ti mismo, no cómo te la cuenten los demás. Porque fíjate, celebrarse es Ujú. una cosa distinta a que te celebren. Cuando tú andas buscando la celebración externa, la aprobación externa, es donde sufres, Total. porque haces cosas que no están alineadas con tu centro, como nos dice Cata, porque Ujú. tú andas buscando aprobación externa. Pero celébrate a ti misma, apruébate a ti misma
Ese es el poder más grande que tiene la mujer. Y eso no significa que tú tengas que tener a alguien al lado, pero nutre, busca a tu persona vitamina. ¿Quién es? Bueno, eres tú cuando nos tomamos un café. Sí. Y ese sería el consejo que tú le darías a una empresaria. ¿O qué más le darías tú a una empresaria? Empresaria, mamá, mm, que quiere meterse en la espiritualidad, que quiere hacer yoga, que, que quiere ir, no sé, al Tíbet, porque es que todo eso pasa. Claro, fíjate, el mundo no tiene un problema de tiempo, las personas no tenemos un problema de tiempo, las mamás no tienen un problema de tiempo, tienen un problema de enfoque. Mm, El tiempo es lo que es, pero si tú te enfocas y dices, mira, este primer trimestre de este año, yo voy a aprender todo lo que tiene que ver con yoga. And that's it. No yoga, no voy a correr el maratón, tú me entiendes, no clases de danza. No, enfócate en algo. Establece, fíjate tú, la palabra prioridad hasta el siglo, antes del siglo XX, era una palabra en singular. Es que es una prioridad. Ahora la gente tiene prioridades. prioridades. Sí, es Entonces, verdad. cuando tú estableces tus prioridades o tus prioridades, tienes que enfocarte en eso. No te exijas más de lo que tú puedes dar. Mm. Hace una hora yo estaba hablando con una empresaria de 39 años, tremendo negocio, y me llamó para contarme que se le había ocurrido otro. Oh, Y yo la escuchaba, mamá, hija, y ella me empezó a comentar, wow, que mis padres que no están aquí, que yo me los quiero traer. Esa es una de las cosas que hacemos los hispanos que es bien complicada, que ujú, es ya vamos a traernos, hablar de eso. ajá, a traernos a nuestros padres cuando ellos están felices donde están y los encerramos aquí porque aquí no pueden manejar, no conocen a nadie, no No, y hablan el los idioma. encerramos a cuidar muchachos, que es lo peor. Es exacto. Entonces, eso es que nosotros vivimos por la vida comprándonos nuestros problemas. Entonces, esa mujer que es emprendedora, esa mujer que es mamá, enfócate. Porque con el hijo no es cantidad, es calidad. Yo lo veo con mi hija. Mi hija es una mujer que trabaja todo el día. Su hijo está en aftercare. Pero cuando esa niña entra en contacto con su Su hijo. hijo, hay una conexión particular. Y puede ser de una hora, no de todo el día. Pero es porque ¿qué es lo que quiere ese niño? Ese niño quiere seguridad, quiere sentirse querido, escuchado y no juzgado. Eso es bien simple. Ahora, si nosotros empezamos que tiene que nadar y entonces yo salgo corriendo y lo llevo a la natación, pero el de mi amiga ya tiene 3 medallas Y después al béisbol. Y y después después al, al béisbol, porque algo o al fútbol. para algo tiene que servir. Dios. No, Sí. la felicidad es lo que él necesita. ¿Y tú has oído alguna academia? ¿Alguna mamá lleva a sus hijos a la academia de la felicidad? A que practique, a que sea el más exitoso en la competencia de la felicidad. Eso no existe. Sí. Trabájale sus emociones, en sus emociones, él va a conseguir lo que le apasiona, no lo que la amiga fulano. Entonces, mi recomendación para esas mujeres talentosas, brillantes y que son maravillosas, es enfoque, pero enfoque alineado a tus propósitos, Ujú. no al de tu amiga, no al de tu hermana, no al del influencer de las redes sociales, Total. es la tuya. Sí, sí. Rita, te escuché muchos cuentos en ese rato, en esos días que pasamos juntas. Y hubo varios que me llamaron la atención. Y era cómo te llegaba la gente con los problemas. Y cómo tú hacías para resolver esos problemas y cómo te metiste en mucho Sí, problema por estar tratando de resolver los sí. problemas a otros. Tú sabes que alguien me dijo, una vez mi hija me dijo, mamá, eso te pasa porque tú vives recomendando a todo el mundo y ayudando a todo el mundo. Y una vez alguien me preguntó, ¿qué mejorarías? ¿Qué corregirías? Y yo decía, creo que tengo un exceso de empatía. Mm, Y
y me cuesta. Hay personas que me quieren mucho y me dicen, tú eres una conectora natural. Natural. Si yo sé que tú Por haces, eso tú y yo nos conectamos exacto, naturalmente. si yo sé que tú haces algo y yo puedo conectarte, yo inmediatamente lo voy a hacer. Tú me vas a decir algo y yo voy a decir, mira, yo creo que puedo hablar con alguien que a ti te va a interesar. Ujú. Y sin esperar nada a cambio, es una satisfacción que me da hacer eso. Y vivo en eso. Y tú haces cocina, entonces yo te conecto con fulano. Y tú haces esto. Pero mira lo que me pasó. Esta hija que me dice, mamá, eso te pasa a ti porque tú ayudas a todo el mundo, entonces después la gente te hace. Y le digo, bueno, mi amor, pero yo te voy a decir una cosa. Como yo eso lo hago sin esperar nada a cambio, la vida me lo ha devuelto en bendiciones. Entonces mi hija se divorcia y tiene que empezar solo en su apartamento. Si yo te hago el inventario, las persianas, los pisos, el realtor, el mortgage broker, todo era de gente, Conocida por ti. Wow. todo. Ella no lo podía creer. Todo. Ese apartamento, ella lo dejó, porque ahorita lo está vendiendo, bellísimo. Y cuando empezamos a ver cosas, y la gente con esa Mm, disposición, cuando yo les decía, mira, que ella se divorció y tal y qué sé yo, estaban felices de contribuir. sí. Ahora, eso no es una fórmula, tú sabes, exacta, 2 más 2 son No, 4. no. Muchas veces ayudas y esa es la persona que más te va. Que te voltea la espalda. Sí, señor. Entonces tú dices, ¿por qué? Bueno, porque algo yo tengo que aprender de eso. Sí. Tú sabes que yo siempre le decía a mis hijos chiquitos, pero es una cuestión, yo creo que está en mi ADN, pero yo le decía a mis hijos chiquitos, ustedes van a ver cómo vamos a conseguir un puesto de estacionamiento que nos convenga. Pongan los deditos arriba en el techo del carro. Entonces ellos ponían los deditos. En ese momento creían en mamá. Y entonces, ok, Creían en mamá. sí, entonces, y yo se los empecé a aplicar a todos. Algo no se les daba, yo les decía, eso no te conviene. Eso tiene que ser que no te conviene, hijo. O hija, eso no te conviene. Y un día ellos me dicen, mira, mamá, esa teoría tuya nada más funciona para el estacionamiento. Para el estacionamiento y ya. Nada más. Ay, qué bello. Pero así yo lo veo. Lo que Dios me quita es que no me conviene. Y así Así se los digo es. a ellos, mira, una puerta se cierra, 1000 se van a abrir. Lo que pasa es que si nosotros nos concentramos en la que se cerró, Totalmente. es terrible. Este, pero sí, es natural. Me cuesta decir, a veces digo, le voy a bajar un poco la empatía. Pero ¿cómo se hace para acercársele a una mujer tan empática y ser su amiga de verdad, verdad? Bueno, Porque eso mira, es algo que yo quiero descubrir de ti. Yo exacto. quiero estar mucho más cerca de ti. Claro, fíjate, em, en esta etapa de mi vida soy un poquito más selectiva, no soy Claro. tan regalada. Eliges. ¿Por qué? Porque estaba viendo en estos días a una persona que dijo, tú puedes tener una vida madura o dura. La dura es la que está llena de rencor. De cada experiencia se pone algo gris en tu Ujú. vida. O puedes vivir una vida madura que cada experiencia te dio un aprendizaje. Total. Yo voy a seguir abriendo mi corazón, pero ahora soy un poquito más selectiva. Claro. Y una de las cosas que me traje del viaje a México es cuando Catalina dijo, porque me ha hecho entender muchas cosas, que uno tiene un centro. Y en ese centro están tus principios, tus valores y tus creencias. Muchas veces cuando no tienes la madurez suficiente, negocias esas creencias y empiezas a justificar cosas que te van a alejar de tu centro y el costo es muy alto. Exactamente. Eso lo he aprendido y he dicho, tengo que ser más reservada y decir, voy a dejar entrar a alguien en mi vida, Ujú. porque lo que tengo ahorita lo quiero cuidar muchísimo. Una vez me pasó una cosa tremenda en un ambiente de trabajo y no me gustó la situación en que estuve, sobre todo porque entraba en lo que es lo más valioso para mí, que es Claro, mi tu familia. familia. Entonces, yo me acuerdo que le dije a la persona, mira, cuidado con lo que esta persona dice, porque yo soy una señora con S mayúscula, ella no tiene la S, ella es señora, no señora. Le dije, pero esto que está tratando de penetrar
esto no, yo no lo negocio. Entonces, eso es lo que yo hoy más cuido, el tiempo con mi familia, mis amigos cercanos, pero, pero uno sabe cuando la gente está en tu centro. La vida me ha dicho, no justifiques lo que no tiene justificación. Sí. A veces tú quieres contarte una historia bonita y no es así. Rita, a mí me llama mucho la atención en las relaciones madre e hija, cómo las hijas nos pueden imitar, nos pueden emular, pero también pueden ser nuestros grandes espejos de confrontación. Sí. ¿Cómo vives tú eso con la tuya? Porque yo acabo de tener un podcast con mi hija Sí. que cuando la escuché hablar de cuando yo me divorcié de su papá, jamás había escuchado lo que escuché. Y fue duro, Sí. duro porque tú crees que lo estás haciendo bien por ellos, pero es que ellos tienen su propia manera de ver las Ujú, cosas. ujú, ujú. ¿Cómo haces con la tuya? Mira, yo tengo una hembra y un varón. El varón es, Igual que yo. sí, él tengo una relación muy linda con él, pero él es eh, más pasivo, más respetuoso. Él no se enrolla. Mi hija es más intensa, literalmente. Y tiene mucho de su papá. Entonces es muy estructurada, pero somos las mejores amigas. Mariel me cuenta absolutamente todo. Este, eh, pero también busca mucha guía, mucha, mami, cuéntame esto, pero también es dura cuando algo no me salió bien, Te dice ella, tus cosas. sí, sí, Ujú, ella me lo ujú. dice. Pero le doy gracias a Dios de tener la relación que tengo con ella y con mi hijo varón también, porque ya son grandes, ¿me entiendes? Y ya tú puedes llamar y echarle cuentos y pedirles opinión, y ustedes qué Claro. harían en esto. Y es algo que me ha encantado la relación que tenemos y le doy gracias a Dios porque son unos hijos maravillosos. De verdad que lo que ellos han logrado en este país para mí ha sido una bendición. Yo digo que lo que logran los hijos ya, para mí ya eso es ya un plus. Sí, y me siento orgullosa de ellos y tengo muy buena relación, pero definitivamente la hembra es más intensa. Pero ¿cuál ha sido la diferencia? No es la diferencia. ¿Cuál ha sido tu éxito con tu hija? Porque estamos hablando de mujeres jóvenes que están metidas en el emprendimiento, en la sociedad, en cómo tengo que encajar, en mantenerme delgada, en la yoga, en los get together con las Ujú. otras amigas. ¿Cómo se hace para no perder esa conexión con las hijas? Bueno, yo creo que cuando los valores de familia están fundamentados en ese tesoro que tenemos, mis hijos son extremadamente familiares. Ellos ya están, por decirte, preparando el cumpleaños de su papá. Pero, ¿qué has hecho tú ahí? Tú y Luis. Claro, es darles ese significado y ese valor. ¿Qué vieron ellos de nosotros? Eso era lo que nosotros éramos. Éramos una pareja cuyas familias tenían un lugar muy relevante en nuestras vidas. Eh, yo estaba haciendo un ejercicio en ese evento de la mujer que soy, de las mujeres de tu vida. Y cuando yo escribí, en un momento me fui y dije, ¿cómo escribiría mis hijos las mujeres de su vida? Y déjame decirte, tienen unas tías que han impactado la vida de Mm. ellos, unas abuelas que estuvieron presentes. Mis hijos tuvieron sus abuelos, los Eso cuatro, hace una gran diferencia. exacto. Tuvieron sus tíos todavía, eso es un chat de familia. Mi hija en estos momentos está en Buenos Aires y está rodeada, siendo consentida, cuidada y Wow. querida por tíos, primos. Y cuando tú le das ese peso a la familia, donde no hay distinción de cómo eres ni quién eres, sino que es un valor fundamental y que además ella ve que se repiten patrones de responsabilidad, de honestidad, de integridad. Yo creo que parte de lo que la sociedad hoy más suelta es la familia. Y una de las cosas que le enseñamos a nuestros hijos era, no es solo el tío que está próspero, es el que no está también, el que tiene mucho valor.
a lo mejor no logró lo que tenía pensado, lo que tenía planificado en su vida, pero es un ser humano con cariño, con valor, con conocimiento que a lo mejor no se transfirió en dinero, pero tienes que valorarlo y quererlo con la misma intensidad que el que está extremadamente próspero. Totalmente. Rita, yo te veo a ti y te veo humilde, te veo amorosa, te veo eso, orientada a tu familia. Y cuando te veo a ti así, se me olvida que eres la mujer empresaria que Ujú, eres, ujú. que eres esa mujer que puede ser una dama de hierro en un momento dado porque tienes que poner orden y tienes que decir las cosas como hay que decirlas. ¿Cómo logras el balance Porque, y mantener la humildad? sí, porque yo creo que yo siempre, mira, me pasó, este es un ejemplo este, muy duro, pero hermoso para explicarte esto que me acabas de preguntar. Yo una vez tuve que ir a tomar una decisión muy, muy dura para una persona y, y cuando salimos de ahí, porque era un despido, una cosa, y cuando salimos de ahí una persona que estaba a mi lado, que era otra ejecutiva, Que te vio haciendo el despido. exacto, que déjame decirte, yo lo hice con el mayor respeto posible, pero teníamos que hacerlo. Ella me dijo, ¿tú disfrutas esto? Y yo me volteé y le dije, no, no, no me siento bien. Pero te voy a contar algo. La que entró ahí llevaba una cachucha que decía aquí el nombre de la empresa. Mm, Y yo tengo una responsabilidad. Si yo no iba a ser capaz de hacer esto, yo no debía montarme en el avión. Y ser honesta. wow. Yo creo que yo manejo muy bien mis roles y mis cachuchas. Si yo tengo que ser hija, yo era la hija más consentidora de mis padres. Si yo tengo que ser mamá, yo voy a tener el rol de mamá. Si estoy en el modo consentir, yo voy a consentir. Si estoy en el modo de orientar, voy a orientar. Si yo soy gerente, yo voy a tener ese rol. Esa es la cachucha. Tú me vas a oír hablar desde ahí. Si tú y yo vamos a hacer una sociedad, vamos a hacer algo juntos en ese momento, tú me vas a ver a mí hablando así. Lo que no Claro. quiere decir que cuando terminemos de hacer lo que vamos a hacer, tú y yo nos vamos a tomar un café y nos vamos a reír. Yo creo que uno no es la misma persona siempre. No. Y Dios y la vida te pone unas responsabilidades y unos roles que tú tienes que saber llevar. Si no, estás siendo deshonesta con quien te contrató o lo que vayas a hacer y contigo misma. Entonces, la mamá es una cosa, la amiga es otra, la empática es otra y la que está, son roles, es la misma persona, pero son roles. Ujú. Y yo los tomo con responsabilidad. Claro, claro, porque pues has aprendido también a Claro, hacerlo. he aprendido. Eso es correcto. Mira, y cuando se maneja, cuando se trabaja de la mano de gente con tan alto nivel o grandes Ujú, ujú, responsabilidades, CEOs de ujú, empresas, ¿cómo se maneja ese ego? ujú. Eso es complicado. No porque yo me gestiono, yo quiero aclarar que el ego no es malo. Pero hay gente No. que dice, este, en inglés hay como una traducción que cuando se pone muy alto te alejas de Dios, ¿verdad? Ujú. Este, no quiero que él sea protagonista de mi vida porque no lo soy. Mira, yo he tenido posiciones muy buenas y la gente, yo he pasado desapercibida por sitios donde la gente estaba esperando que yo pasara para prestarme una atención. No me gusta ese tipo de cosas. Y déjame decirte que desde que estaba pequeña, mi papá, yo soy hija de militares y mi papá ocupó cargos Donde hay mucho importantes. ego. Ajá. Y, pero él nos decía siempre, este chofer viene a buscarme a mí, no a ustedes. Aquí el oficial soy yo, no ustedes. Ah, Entonces él nos tiraba ese cable a tierra, como queriéndonos decir, bájenle este, dos. y sí, y yo siempre le digo a la gente, las posiciones y el poder es transitorio. Ujú. Si tú no lo aprendes a gestionar, puedes creértelo. Y cuando te lo crees, el ego se te puede disparar. Como te digo, no es malo tenerlo, pero tienes que saber gestionarlo. Y que eso no, es que nadie es más que nadie. Y al final de los días, y porque lo he visto, porque me ha tocado acompañar a mucha gente a morir, al final de los días
nada de eso te lo llevas. Y todos nos morimos iguales. Y todos nos morimos iguales, no te llevas el dinero, no te llevas las posiciones, no te llevas los títulos, no te llevas nada. Nada. Te llevas lo que le hiciste sentir al que dejas aquí recordándote para siempre. Eso es correcto. Eso sí te llevas. El que va a rezar por ti, el que va a hablar de ti, el que va a recordarte, el que va Tu legado, a exacto. amar lo que tú dejaste hecho en este mundo. Eso Sí, 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 olvídate. sí, Y eso es el mejor regalo. sí, sí, sí. Pero eso no todo el mundo lo recuerda. No, y fíjate que lo estamos viviendo ahorita en una sociedad que el deseo de reconocimiento es terrible, que el poder enferma. Tú ves hoy Ujú, en día a nuestros gobernantes, donde quiera que estén sentados, son ujú, elegidos por cada uno de nosotros. Es decir, sí. nosotros somos sus empleadores. ¿Qué pasa una vez que se juramentan? Se Se les les olvida olvida, quién los empleó. se les Entonces olvida. empiezan a hacer una cantidad, ahí el ego, el poder, el exceso Sí, de adulancia que sí. tienen, los nublan. Y lo que tú dices es verdad. Cuando se vayan, es un cajón un poquito más costoso, puede Ujú, ser, ujú, pero la misma cuestión. Para allá van sin nada de lo que han construido, han dicho, se total. han enfermado, han comido, han, este, tú sabes, desalentado. Todo eso se quedó. Sí, todo se queda. Rita, ¿qué pasa cuando tú tienes una idea, un criterio, que tú sabes, porque uno sabe cuando uno tiene la razón o tienes la base para poner una posición ante cualquier Ujú, situación específica? ujú. Y la persona, es que yo sigo hablando del ego porque yo sé Sí, cuán difícil sí, es manejar los egos de los seres humanos cuando estamos en sí. niveles de poder o en niveles de liderazgo, de Ujú. jerarquía. ¿Cómo es la Rita mujer frente a eso? ¿Qué haces? ¿Cómo haces para que tu ego no se vaya más arriba tampoco? Sí, mira, algo que me decía mi papá siempre es no desgastes tu autoridad. Y no desgastar tu autoridad tenía que ver cuando estás en posiciones de liderazgo, de Ujú, hacerle entender a la gente que tú no ibas a decir las cosas dos veces, lo ibas a decir una sola vez, ¿verdad? Y si la gente empieza a entender, te digo, mi papá nunca nos pegó, pero wow. yo entraba y le decía a mi papá, yo voy a ir para esta fiesta y me acuerdo que su estudio era muy bello, pero muy imponente, y te decía, no vas. Y yo salía de ahí llorando. Es más, no podía decirle nuevamente, pero papá, Papá, yo te ¿por quiero. qué? No. No. Y él me decía siempre ahí, hija, no desgastes tu autoridad. Y en los trabajos que yo he tenido, yo no trato de desgastar la autoridad. No me quiero enganchar. Y les digo, eso no va, no porque lo diga no solamente yo, sino porque no es viable. Yo me acuerdo una vez que yo viajaba desde aquí a reuniones en Caracas y una vez convoqué una reunión y no llegaba la gente puntual. Y había un refrigerio, se comieron el refrigerio y la última persona que llegó, la reunión era a las 9, era a las 11 de la mañana y fue cuando la última persona llegó. Y yo me paré y les dije, bueno, la reunión concluyó sin haber empezado, porque yo estoy aquí esperando que llegue hasta la última persona, porque todos los que estamos aquí, es el directorio, porque eran directores y gerentes, cuesta muchísimo dinero para ¿Y esta te fuiste? compañía. Le dije, la reunión va a ser convocada el jueves a la misma hora, pero yo les voy a pedir muy respetuosamente que todo el mundo esté a la hora que yo convoqué la reunión, porque ustedes son muy costosos para hacernos esperar. Y me fui, no dije más nada, yo no amenacé a No nadie. desgastaste tu No, autoridad. el siguiente jueves todo el mundo estaba a las 8 y los que no estaban se fueron de la compañía. Wow. Sin negociar, sin levantar la voz. Tú no tienes que levantar la voz ni imponerte de una manera irrespetuosa, pero definitivamente la Hay que autoridad poner te la dan límites. Claro. por algo, porque la tienes que ejercer sin respetar, Ujú. sin respetar, perdón, pero la tienes que ejercer. Y eso se me quedó a mí en la cabeza, eso de no desgastes tu autoridad. Mira, yo una vez, es, sabes, las mujeres es complicado cuando estamos en la batalla con industrias que son Sobre todo en 100% industrias, masculinas claro.
Yo me acuerdo una vez que uno de los presidentes se molestó, era altísimo, grandísimo, estaba en el marco de la puerta de mi oficina. Y yo le dije, tú vas a bajar la voz y te vas a salir. Y el tipo, yo te lo voy a decir por segunda vez. Porque si yo digo esto 3 veces, yo voy a decir algo que a ti no te va a gustar, que yo puede ser que me arrepienta, pero que se va a ejecutar. Y él salió y me esperó afuera, hasta que yo salí como 4 horas después. Wow, Pero es que, y también, ¿qué te permites tú que la gente pueda hacer claro, contigo? Sin claro. necesidad de decir, mira, aquí la jefa soy yo. Es una lucha de todos los días. Todos los seres humanos luchamos con un poquito con nuestro ego. Ya, como te digo, en esta etapa de mi vida, Mm, no me caso peleas que me vayan a desgastar. claro, no estás para eso ya. No me las caso, porque la experiencia me dice, yo digo algo que la gente siempre va a repetir, toda la gente que me conoce. Yo digo, no aclares que oscurece, para verdad es el tiempo y para justicia Dios. Para verdad es el Si tiempo, para yo justicia de estoy Dios. aquí haciendo un papel contigo, en cuestión de 2 meses tú te das cuenta quién soy yo. Porque uno no puede. Tú Sí, vas a contratar a alguien que tiene una piernita más corta que otra y quiere impresionarte y va a tratar de caminar derecho. Él lo va a hacer por un tiempo, pero después tiene que empezar a correr. claro, claro. Entonces, para verdad es el tiempo y para justicia Dios. Tú no tomes la justicia por tus manos. Dios se encarga de eso. Qué bello. Me Y así es. encanta. Y entonces a veces la gente se para a aclarar. Aclarar, no, ya cuando no hay la capacidad de escuchar, sino que te están oyendo por default, Sí, no vale la ten la pena. dignidad Claro, de cerrar tu boquita de cerrar. y salir. Rita, ¿te gusta escribir? Ujú. ¿Has escrito? Pero no escrito, déjame decirte, me gusta Te escribir. vamos a comprometer a escribir porque tienes Exacta. demasiada capacidad. Todo el mundo, mira, he estado en otros podcasts y me encantan. Y si aquí estuvieran muchos de esos que me conocen y me quieren, todos me dicen lo mismo. ¿Cuándo tú vas a escribir un libro? ¿Cuándo tú vas a escribir un libro? Y Y si escribes el libro, ¿de qué lo escribirías? esa es una buena pregunta. Ajá, ¿De qué lo escribiría? Yo creo que lo escribiría de la pasión que yo tengo, que es gestionar el talento humano. Eh, yo he tomado organizaciones que están en menos menos, negativas. Y yo hago un diagnóstico del recurso que para mí es el más importante, ujú, aunque aparezca la inteligencia artificial, y escoges la gente. Y yo cuando escojo personal, contrato actitudes y desarrollo habilidades, no contrato habilidades. Porque tú puedes ser un claro, PhD claro. en finanzas y si tu actitud no es la correcta, tú no tienes la Es capacidad donde está la de clave de todo. adaptarte. Y me siento súper feliz y me llena de energía saber que esas transformaciones se lograron porque el equipo y las personas fueron gestionadas, motivadas, preparadas de la forma adecuada. Mira, tú no vas a creer, pero en uno de mis retos a mí me entregaron en una caja de cartón, un permiso para que volara una aerolínea. Una caja de cartón. Y cuando yo estaba ahí en esa inauguración, que despegaba, yo decía, no lo puedo creer. Pero no es algo que yo logré, porque sería injusto decir eso, no. Es que me encanta poder escoger ese recurso que a lo que hace la sinergia, Qué bello. con una buena dirección, va a lograr lo que tú quieras. Entonces, si yo tuviera que escribir algo, escribiría algo que tiene que ver con cómo gestionas tú el recurso más importante que tiene el mundo, que son los seres humanos, que son insustituibles por Insustituible. software, por inteligencia artificial. Eso te aumenta la eficiencia y la productividad. Claro. Pero la sabiduría con que vino hecho cada uno de nosotros, que todos tenemos Sí, el algo que aportar, contacto, los ojos que te ven, eso las es manos que te fundamental. agarran, ese sentir de que te hablaba hace rato, de cuando te sientas al lado de una persona y sabes que hay algo, eso no te lo da una inteligencia Nada, artificial. exacto, eso es correcto. Rita, ¿qué has hecho en tu vida? ¿Te has dado permiso? De lo cual te arrepientes. Te voy a decir de qué. De haber dejado entrar en mi vida
haber permitido que entraran a mi vida personas que yo sabía que no me iban a hacer bien. Y yo empecé a contarme una historia. ¿Ves? No, bueno, sí, esto va a pasar. Cuando tú ves películas de comportamientos y tú dices, eso te va a pasar a ti. Pero tú dices, no, a mí no, porque yo soy la que más sé, pues. Yo estoy exenta de eso. Eso me arrepiento, pero aprendí. Claro. ¿Qué es lo bueno que me trajo eso? Pero por ese arrepentimiento es que ahora soy tan selectiva en ese sentido. Claro, pero eso también te ha dado la experiencia para ver el recurso humano, Eso es correcto. al talento Y humano. entonces, eso no espero no volverlo a hacer. O sea, a mí me gusta decir esta agua no beberé, porque Claro, sí. que allá arriba Heme está. aquí viviendo en Doral. Exacto. ¿Y qué Rita, la esposa, la mamá, la abuela, todavía no se ha dado permiso de hacer? No la empresaria. No, no. Tú sabes que Rita, la esposa, la abuela, la madre, quisiera tomarse un año sabático. Y Wow. con una mochila y me pongo un montón de partes, ¿verdad? Sin horario, sin estrés, sin nada. Ese es el permiso que yo me quiero dar. Todavía cuando lo puedas, que esté en capacidad de hacerlo, ¿tú me entiendes? Porque Claro. si lo voy a hacer a los 80, pues imagínate tú. Claro, claro. Y eso te iba a decir ahora. ¿Cuántos años te das para que quede grabado y me doy permiso? Exacto. Mira, yo creo que en 3 añitos más como que voy a agarrar esa mochilita. Qué bueno. Y me voy a ir a vivir cosas, a conocer lugares. Porque llega un momento, mira, llega un momento en la vida, la gente joven que va a ver esto va a decir, bueno, pero ¿cuánto es que llegue ese momento? Cuando tú ves y dices, Dios mío, de verdad, yo necesito 100 camisas o necesito 50 pares de zapatos. Sí. Porque a veces es tarde cuando le vienes a dar el valor realmente a lo que tiene Sí. valor. Sí. O sea, Yo que me he mudado tantas veces, te lo puedo decir, que cada vez que me mudo, en los últimos 2 años me mudé 4 veces. wow. Y cada vez que armo cajas y me mudo, digo, Dios mío, sigue sacando cosas que no Exacto. necesitas. Sí, sí, Porque al final no sabes ni siquiera cómo acomodarlas. sí. No tienes tiempo. Exacto. Porque si vas a pasar todo tu tiempo acomodando cosas en tu casa, dejas de disfrutar la vida con una amiga tomándote un café, un vino, con un grupo en una cena, abrazando gente, aprendiendo cosas. Mira, hace muchos años yo estaba con una gran amiga y ella me decía, dígame esa manía, porque antes era más todavía, esa manía de uno de la vajilla para la gente, Por favor. el licor para la gente cuando Sí. venga la gente a la casa. Este comedor es cuando viene a cenar la gente. Y ella decía, ¿y qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos? Ellos no son gente. Ellos no son gente. O sea, salones que no se usaban. Así es. La sala principal, cerámica que tú nunca usabas porque era una cosa Gracias a Dios que maravillosa. cuando uno se muda para acá nada de esas cosas pasan porque Nada, ya tú nada. pasas a ser más. Exacto, exactamente. Amiga, gracias por estar aquí, No, por gracias esta a ti. conversación entre amigas, por este regalo que nos has dejado como mujer, dándonos un montón de tips que son súper importantes para vivir una vida más genuina, más Gracias. honesta y más enfocada en ser felices. No, gracias y gracias a ti por hacer esto, porque sé que necesita inversión de tiempo, de recursos, pero estás poniéndole a todos los que se conectan una información súper valiosa, de experiencia de gente, no de Rita, de los que yo he escuchado, que compartes, que siempre nos dejan algo. Y el podcast tiene una bendición maravillosa. Ese es mi compañero de todas las travesías manejando. Y siempre hay algo que tú dices, wow, no me había dado cuenta. Y te celebro por eso, te admiro por eso. Y así te canses, síguelo haciendo. No, no me voy a cansar, creo yo. Perfecto, perfecto. Gracias. Gracias a ti, amiga. Gracias. Me doy permiso.